Salmo 58. Voy a dar lectura, luego siempre orar. Para el director del coro, según tonada de No destruyas, Mictán de David. Habláis en verdad justicia, oh dioses, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. No, pues en el corazón cometéis iniquidad, la violencia de vuestras manos repartís en la tierra. Desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Tienen veneno como veneno de serpiente, son como una cobra sorda que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, ni siquiera el más diestro encantador. Oh Dios, rompe los dientes de su boca, quiebra la muela de los leoncillos, Señor, que se diluyan como las aguas que corren cuando disparen sus saetas, que sean como si estuvieran sin punta, que sean como el caracol que se deslice según se arrastra, como los que nacen muertos que nunca ven el sol. Antes que vuestras ollas puedan sentir el fuego de los espinos, tanto los verdes como los que arden, los barrerá él con torbellino. El justo se alegrará cuando vea la venganza, se lavará los pies en la sangre de los impíos. Y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu santa palabra. Cada uno de nosotros tiene una copia en sus manos, en su idioma, y puede leerla. Pero también necesita ser enseñada, Mictán de David. Necesita tu pueblo oír la instrucción, lo que tu Espíritu Santo quiso decir y la utilidad que tiene para nosotros. Porque toda escritura es útil, dice tu palabra. Oh Dios, conforme a tu propósito, en esta noche, como acabamos de cantarte y es nuestra oración, háblanos, oh Dios. Abre nuestros oídos, abre nuestras mentes, abre nuestro entendimiento y que tu palabra pueda quedar sellado en lo más dentro de nuestro ser. Padre, yo te pido que me ayudes, me auxilies en mi debilidad. Oh Dios, que pueda ser fiel de comienzo a fin. Toda palabra que pueda ser vertida, pueda ser solamente para traer luz, bendición a la vida de los que van a recibir. Y quita de mí, oh Dios, toda palabra, oh Dios, que tú sabes que no debo decirlo, para que no pueda ser anunciado, Señor, como megáfono. Gracias te damos. Háblanos, oh Dios. En Jesús te pedimos esto. Amén. Verdaderamente, como dice el último versículo, hay un Dios que juzga en la tierra. Quiero titular este mensaje de la siguiente manera: un juez que juzga correctamente. Repito, un juez que juzga correctamente. En cada país hay magistrados, hay jueces que día a día están en una corte y tienen que dar una sentencia. Y aquí vamos a pararnos en esta serie a ver a un juez, a un Dios que juzga correctamente cuando los santos invocan su nombre. Cuando empezamos esta serie del libro de los Salmos hace más de 2 años, en la introducción que hicimos a este libro, mencionamos que también hay salmos imprecatorios, que son súplicas que hacen los hombres en su contexto donde están sufriendo, están clamando. Y aquí vamos a ver el clamor del salmista, donde se ve que está siendo perseguido. Ahora, ¿cómo empieza? Este salmo, el versículo 1, hace una dirección a los jueces. ¿Habláis en verdad justicia, oh dioses? Hablando de los jueces, hombres que están en autoridad, en una corte, por decir. Ahora, también puedo decir que a través de la historia ha habido muchos mictanes, por decir. No solamente está el mictán de David,
¿Qué es lo que quiero decir? Que el cristianismo ha sufrido persecución de hombres que están en un cargo como de juez o como hombres que están en autoridad. Y ha habido persecución. ¿Y qué es lo que ha hecho los creyentes en ese entonces? Invocar el nombre de Dios. Tal vez algunos pueden decir, ¿cómo es que vamos a orar para que Dios lleve su venganza a cabo? Versículo 10, el justo se alegrará cuando vea la venganza. Pero esa venganza está en las manos de Dios, que Dios es soberano, que Dios ve la maldad, cómo están infringiendo, cómo la maldad llega hasta los cielos. Dios ve todo eso. Entonces, también voy a decir que la persecución normalmente de los cristianos no comienza de gente ordinaria o común como nosotros, que no tenemos el poder, hablando de tu prójimo, de tu vecino, de tu familia, aunque hay una persecución que se alinea con ellos. Pero lo que hacen estos hombres que están en autoridades es usar su poder. Dictar una ley, una sentencia, así como fue con Daniel. ¿Qué hicieron con Daniel? Simplemente un dictamen, ¿no? Para que todo rodilla se doblara en el altar de Nabucodonosor, por decir. Entonces todos tenían que doblarse. Bueno, los que están en esa posición han perseguido a los cristianos de esa manera. Y ahí es donde el cristiano ha invocado. Por ejemplo, cuando el Imperio Romano trató de destruir el cristianismo, simplemente podemos ver, empezó con un hombre llamado Nerón. Y todos conocen la historia. Otro hombre es Diocleciano. Este hombre quería destruir el cristianismo, a tal punto que él dijo, la religión cristiana está destruida y se restaura la adoración a los dioses romanos. Ahora, ¿por qué es que ellos tenían este odio? Porque tenían sus dioses y por eso odiaban el cristianismo y como deporte cazaron, ¿no? Todo lo que sonaba de cristianismo. Si había un documento había que quemarlo, si había un cristiano había que asesinarlo. Por más que los cristianos se ocultaban, se dice de ellos que muchos cantaron himnos y murieron allí en los coliseos. Ahora, ¿esto por qué sucede así? ¿Por qué es así? Tú y yo, hermano, tenemos que recordarnos que este mundo donde habitamos es caído. Es caído por el pecado. Ahora, uno se puede sorprender, ¿no? Parece que a aquellos que están en esos lugares les va bien. No les interesa la palabra de Dios, no les interesa la voluntad de Dios, no les interesa el nombre de Dios y parecen alcanzar la fama. Pero no es así, ¿no? Dios está viendo desde arriba qué hacen los hijos de los hombres y Dios desde lo alto dice, se ríe, se mofa de ellos, sabiendo que solamente es cuestión de días, horas, años para nosotros, pero para Dios solamente va a ser un día, o 2 días, o 3 días, y llegará a su fin. Así que la experiencia en esta noche que usted puede estar pasando, no sé si se compara al de David, pero vamos a ver que no solamente es usted. Yo siempre uso la palabra cuando estamos en tinieblas, pero puedo usar la palabra cuando uno está experimentando una oscuridad que no debe ser novedoso en tu vida, que no debe ser novedoso en mí. Cristo mismo dijo que estas cosas iban a suceder y que no nos sorprendiéramos, pero que con eso tú y yo, o tú te estabas preparando a la entrada, por decir, al cielo. Quiero que puedas buscar conmigo Mateo capítulo 5, en el versículo 12. ¿Qué es lo que dice el Señor? Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alegraos, gozaos cuando estas cosas suceden. Cristo mismo dice, a mí también me hicieron, y no se sorprendan. También hicieron con los profetas. Esto estaba pasando con David. Ya seas David, ya seas el mismo Job siendo perseguido, seas mismo Jeremías. Todos esos momentos que estos hombres, hermanos, amigos,
ha sido para recordarnos que Dios puede y siempre va a estar con los suyos. No es que el cristiano clama y Dios está ausente, aunque pareciera que Dios está ausente porque no vemos la intervención inmediata. Pero no es así. No es así. Si tú estás siendo atribulado, si tú estás siendo atacado por las fieras, o si tú estás en un penal, en una cárcel por causa del evangelio, Dios está ahí contigo en ese penal, en ese lugar. Pero Dios está contigo. Así fue con los profetas. Y así va a ser con todos los creyentes. Aunque pareciera, como dije, que todo es oscuridad, todo es tiniebla, pareciera que la derrota es inminente, el cristianismo no va a seguir, la iglesia no va a seguir. Pero decimos que la única esperanza para el cristiano está en el Señor. Él es la puerta, Él es la luz de esa salida. Él es la salvación. Él es la liberación, como aquí David estaría pidiendo en su oración, una liberación para que Dios intervenga en juicio. Ahora usted dirá si podemos orar de esa manera. Ha habido oraciones, tal vez no es algo que hacemos, pero decimos, oh Dios, interviene, que Dios intervenga. Cuando vemos abortos, cuando cada niño está pasando de esta vida a la otra vida, queremos que Dios intervenga. El Salmo 112, versículo 4 dice, la luz amanece en la oscuridad para los rectos. Él es misericordioso y justo. La luz es Cristo. Ahora puede ser que Dios use esa circunstancia para llevarnos a su presencia, y gloria a Dios que es para nuestro bien. Pero aún así, la súplica que hace la iglesia por aquellos que están siendo atribulados fuera de este país es: Señor, úsalos, libértalos, sosténlos, cumple todo propósito en tus siervos. Pero ellos saben que si Dios quiere usar eso para llevarlos, lo va a hacer. Lo pasó con el apóstol Pablo. Y así que el Salmo 58 es un salmo imprecatorio que invoca la intervención de Dios, el juicio de Dios o la venganza de Dios hacia los enemigos del pueblo de Dios. Ahora, detrás de los enemigos del pueblo es que está Satanás. Es que Satanás está organizado. Satanás maquina todo, usando la autoridad, usando la política, usando las naciones paganas con los cristianos. David estaba llamando aquí para que Dios intervenga. Dios, hermanos, ¿quién es su ira? Ahí Dios es misericordioso, sí. Y cuando la maldad siempre actúa, Dios no va a pasar por alto. Vamos a ver la mano de Dios. Y David está lidiando aquí, y en sus oraciones podemos ver que confía, tiene fe, porque dice, versículo 6, oh Dios, rompe los dientes de su boca, quiebra las muelas de los leoncillos. El Nuevo Testamento nos enseña que debemos dejar la venganza a Dios. Eso lo pertenece a Dios. Pero el juicio de Dios a veces no es inmediato. No es inmediato. Pero muchas veces hemos visto que Dios interviene inmediatamente también. Hemos pedido algo y Dios ha intervenido. O hemos visto la intervención de Dios. Hombres se pueden mofar de Dios y hoy no están. Fueron quitados. Pero si aún el juicio de Dios se retrasara, si aún la ira o la amenaza o la venganza que Dios advierte, que si no se arrepiente, hermanos, amigos, la Biblia nos dice que todo saldrá a la luz. Va a llegar el día. El hombre hoy día ahorita no hay justicia. En estos días en la ciudad de Tacna se ha oído algo terrorífico, por decir. Que en este momento todos los que están
llevando el caso, sabemos, de las niñas jovencitas que estaban desaparecidas, aparecieron, ahora todo está siendo llevado bajo jueces, bajo fiscales, bajo veedores, bajo testigos. Y puede ser que no salga a la luz o simplemente no hagan justicia, como versículo 1 dice, habláis en verdad justicia, oh dioses, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Bueno, lo que estaba pasando en el contexto de David es que no estaban juzgando rectamente. Y por eso pues el hombre dice, no hay justicia, es verdad, pero no hay justicia. Y es que no hay justicia, porque están corrompidos. Versículo 3 va a decir, desde la matriz se han desviado. Es natural ver que un hombre se corrompa así. ¿Por qué? Porque en su corazón está eso. El pecado de Adán ha afectado a toda la raza humana, ha afectado a todo lo dentro. Por eso la promesa del nuevo pacto es que yo os daré un nuevo corazón, porque el corazón que tenemos está podrido, está inclinado al mal. Cuando la tierra se inundó en los días de Noé, solamente dice que el corazón del hombre estaba inclinado a hacer mal todos los días. Y ese es nuestro corazón antes de venir a Cristo, que ahora cuando estamos en Cristo está siendo restaurado a la imagen inicial de la creación. Pero hay un día donde todo saldrá a la luz, aunque los jueces obren de manera injusta. Hijos de los hombres. Versículo 2, no, pues en el corazón cometéis iniquidad, la violencia de vuestros hermanos repartís en la tierra. Hermanos, si nos paráramos en este momento y quisiéramos ver y tener lo que, o ver lo que Dios ve, no podemos soportarlo. Pero Dios está viendo cada asesinato, cada aborto, cada maldad que se comete aquí en la tierra. Y eso que los ojos de Dios son tan santos, tan puros, que no pueden ver el mal, pero Dios está viendo para que un día Él los saque a la luz, cuando en su corte Dios resuelva todo eso. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, no se venguen nunca, sino dejen a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Dios sabe cómo orar. Ahora sabemos por estos salmos, este es un salmo, como dije, imprecatorio, donde Dios tiene que estar a favor de David. Y David se alegraría, se gozaría, viendo la intervención de Dios. Y aquí hay unas lecciones que podemos aprender de este salmo imprecatorio sobre la forma en que Dios juzgará con justicia a los malvados. Tú y yo sabemos que no podemos tomar las armas físicas. O Cristo mismo dijo, eso le pertenece a Él. Dijo a Pedro, deja tu espada. No es diente por diente, ojo por ojo. Ya no es. Si amas a Dios, si amas su palabra, y David era el siervo ungido de parte de Dios, siempre vas a tener estos problemas, estas presiones, estas persecuciones de hombres que están por encima de ti, de hombres que están en autoridad. No es que eres un problema para la sociedad, pero eres un problema para ellos, porque tu vida por sí mismo está provocando en ellos. Están haciendo ver lo que son ellos. Ahora, ¿cómo podemos lidiar con esa presión de los que están encima de nosotros? Cuando vemos que obran injustamente. De eso trata este salmo, y la respuesta está en este Salmo 58, porque todos los que estaban en autoridad o los poderes en alto, por decir, usando esa palabra, estaban actuando sin ninguna justificación bíblica contra el siervo David. Y ellos inventaron muchas cosas. Versículo 4 dice, tienen veneno como veneno de serpiente. Ahora, son judíos que conocen de Dios, que citan las escrituras, como hoy día hay muchos hombres
que probablemente han leído la Biblia o han escuchado en su infancia o usan proverbios desde una corte que son muy célebres, que son muy personajes, pero hacen oído sordo cuando se les recuerda que deben actuar de manera justa. Por eso que el versículo 4, la última parte, dice, son como una cobra sorda que cierra su oído. No te van a oír. ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo David? Este salmo está dirigido para aquellos que están en esa autoridad, en esa posición donde tienen que tomar decisiones justas todos los días. Si uno estudia o ha estudiado o es un profesional en derecho, puede sorprenderse de tantos casos que están cerrados, porque simplemente se cerraron, pero todo ha sido llevado de manera injusta. Y este salmo está dirigido para esas personas, primeramente. Una de las verdades de este salmo empieza diciendo en la parte superior para el director del coro, según tonada de no destruyas. La semana pasada vimos otro Mictán que también tenía este título. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Pero vamos a empezar el Salmo 58 cuando dice para el director del coro, esto debe enseñarse públicamente. Ahora la palabra de no destruyas, el salmo donde aparece esta inscripción está el Salmo 57 que vimos la semana pasada, este Salmo 58, el Salmo 59, el Salmo 75. Es un salmo, como dice Mictán. El énfasis está en lo escrito. Y eso es lo que tú y yo tenemos que saber, que debe tener un énfasis especial en lo que está escrito. Y David escribió este salmo específicamente para que los lectores se enfoquen en la palabra escrita de Dios. Cualquier juez no puede simplemente porque quiere dar una resolución. No, hay leyes. Y estas leyes son las leyes morales de Dios. Y están obviando ellos. Están obviando. Así que lo que podemos concluir aquí en esta parte de arriba, cuando dice Mictán de David, es para que sea públicamente enfatizado lo que Dios dice. Dice un autor hace una pregunta, este comentarista, ¿nos atrevemos a hacer esta oración el día de hoy? Él dice que muchos cristianos no lo harían. No creo que debes hacer este tipo de oración porque no es cristiana. Pero considerando el autor, dice, no considero que esta oración sea anticristiana en absoluto. Es una oración bíblica. Porque Pablo dice, porque toda escritura es útil, es provechosa, tiene beneficio, tiene bendición. Entonces no es antibíblica. Habrá momentos en la historia, en tu vida, que tendrás que suplicar de la manera que lo hizo David. Señor, intervenga, Señor, porque tuyo es la venganza, tuyo es la ira. Y tú nos dices que lo dejemos en tus manos. ¿Por qué? Porque me están aprisionando, me están persiguiendo. Es una oración bíblica entonces. Cuando personas te atacan, cuando personas hablan contra ti de manera falsa para destruirte, ¿quién te puede ayudar en ese momento? Dios es la única persona que puede intervenir y ayudarte. Dios puede vencer a aquellos que están en esos lugares que están tomando abuso. Dios puede intervenir para tomar control, para destruir los poderes demoníacos.
Vamos a dividir en tres partes este salmo y quiero empezar los versículos 1 al 5. En la primera parte, David describe a aquellos que necesitan el juicio de Dios. Y aquellos que necesitan el juicio de Dios, dice David en el versículo 1, son poderosos. Oh dioses, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Sabemos que por el lugar que donde están estos se convierten poderosos. Y David está hablando por otros jueces que estaban en condiciones de tomar decisiones judiciales. Que por un momento en el pasado no lo eran, pero ahora están en ese lugar. Ellos ahora se elevaron a una posición. Ahora no es que la palabra Dios tiene que hacer una referencia a una deidad. No, todos son ídolos. Tiene que ver con jueces, hombres, hijos de los hombres. Pero no era la gente común de la sociedad, sino eran los poderosos o los líderes de ese mundo que se habían vuelto contra David, quien verdaderamente era un hombre de Dios. Estaba habiendo una revuelta contra David. Así que esta primera pregunta del Salmo 58, cuando dice, habláis en verdad justicia, oh dioses. Porque hay una segunda pregunta. Podemos ver en este Salmo 58, todo gira a esta palabra en el idioma hebreo Elem, que aparece aquí en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa, hermanos? Solamente si tomamos un léxico, un diccionario, silencio o mudez. Ustedes, oh dioses, puede ser, o otras versiones traducen, oh congregación, o hijos de los hombres, que está haciendo una referencia a un hombre mudo, a un juez mudo, a un juez silencioso. Literalmente significa ser atado y amordazado. Para esto nos muestra que un juez injusto que no hablará la verdad, o una congregación que cierra los ojos a la verdad y no hablará por Dios. Sea lo que sea, en ese contexto estamos examinando aquí una decisión judicial. Y David dice, ¿habláis en verdad justicia, oh dioses? Como dije, hace referencia aquí a los jueces, no a la gente común, sino a aquellos que están en un lugar donde tienen que dar veredictos en el día a día. Pero ese veredicto se ve en su silencio. ¿Por qué? Porque el versículo 2 ya nos va a decir, en su corazón hay maldad, hay iniquidad. Ahora, ese sistema judicial de los tiempos de David se parece a nuestro tiempo en el día de hoy. No hay mucha diferencia. Hermanos, no pasará mucho tiempo, déjame decirte, hasta que Dios, el juez de la tierra, haga justicia correctamente. Pero David, en su desesperación, en su situación, está declarándoles la condición de estos hombres. Es como si David estaría diciendo, ustedes son jueces de verdad, dispensan justicia, dioses de verdad, pero están tan lejos de Dios. Ahora, como aplicación para nosotros, es que lo más probable es que cuando el enemigo te ataca, va a ser de hombres que están arriba. Y hay quienes, hermanos, están pasando por este momento. Y la petición puede ser para ellos. Ahora, el versículo 1 nos sigue enseñando que aquellos que necesitan el juicio de Dios no promueven la verdadera justicia. No promueven. Este tipo de justicia es la que calla. Ahora, lo recto viene, hermanos, amigos, de la precisión de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios se aplica correctamente, va a tener fruto. Ahora, no pasa esto con estos hombres.
Ellos desechan. Pero David es el Hijo de Dios. Ahora, pero David aquí vemos, para con él eran sus enemigos. Eran personas religiosas. Personas que externamente, como dije, tienen el conocimiento o tienen la apariencia de ser hijo de Dios. Que intentan usar la Biblia, que tratan de citar detrás de una corte. Spurgeon dijo esto, que no cree en algo simplemente porque una gran cantidad de personas lo cree. El consejo termina de Spurgeon: siempre revise la palabra de Dios para ver si es verdad o no. El juez que está dictando una sentencia tiene que decir lo recto. Y puede aplicarse igual para todo ministro del Evangelio. Tiene que decir la verdad, y la verdad tiene que ser probada por los oyentes. Ahora el versículo termina enseñándonos también que aquellos que necesitan el juicio de Dios no dan juicios rectos. Alguien dijo una vez que si no defiendes lo que está bien, eres cómplice de lo que está mal. Estos hombres que eran malvados en su corazón estaban torciendo las decisiones judiciales. No eran justos, no eran equitativos, lo cual se les demandaba. Y se habla mucho en lo secular de integridad, de valores. Pero déjame decir que esta gente impía no juzgaba según la palabra, aunque conocían la palabra de Dios, y no juzgaban según la verdad, aunque sabían la verdad detrás de ello, torcían la verdad, torcían los hechos a cambio de intereses comunes. Sobornos. Se puede ver en ejemplos. Pero torcían los hechos y no aceptaban la verdad. Versículo 2 nos comunica, hermanos, que los que necesitan el juicio de Dios tienen corazones injustos. No, pues, dicen, el corazón cometéis iniquidad. Recuerden, estos eran líderes religiosos, eran los líderes de Israel. Y todo judío estaba familiarizado con el Torá, conocían los mandamientos, sabían la historia de Adán, de sus antepasados. Eran personas que asistían, por decir, a los servicios de adoración, porque estaba establecido el día de reposo, pero en sus corazones no estaban bien con Dios. Ahora, todo lo que hacían era externo. Lo que prueba la integridad de la persona no solamente es externo, sabemos que es lo interno. Y las decisiones externas provienen de un corazón interno. No es coincidencia, es la verdad, y la verdadera justicia y la verdadera maldad son un asunto del corazón. Todo, dice Cristo, proviene del corazón. Todo. Aquellos que necesitan el juicio de Dios hacen cosas violentas. Versículo 2. Cometéis iniquidad. Inmediatamente dice: la violencia de vuestras manos repartís en la tierra. Aquellos que necesitan, o aquellos a quienes está dirigido el juicio de Dios, es porque cometen violencia. Aquellos que no están bien con Dios, aquellos que no están bien, o aquellos que están tratando de destruir a aquellos que están bien con Dios. Hay un odio hacia ellos. Eso es violencia. Versículo 3. Desde la matriz están despiados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Y aquí creo que estoy pisando uno de los versículos más conocidos o más citados por algunos. Y este texto simplemente nos comunica: aquellos que necesitan el juicio de Dios siguen siendo malvados desde que han nacido. Y aquí, hermanos, amigos, hay una tremenda teología en este versículo, porque primeramente todos nacemos pecadores. Aunque usted diga que no, usted ve un bebé hermoso, pero su corazón no es hermoso. Pero todos venimos de una matriz, todos venimos desde el vientre de nuestra madre, y si algo dentro de nosotros está mal, es que está mal.
Ahora este versículo nos puede decir también que recibiremos lo que merecemos. ¿Y qué es lo que podemos ver a través de este versículo? Desde su nacimiento, dice, se descarrían los que hablan mentiras. En los tiempos de David, en los tiempos presentes, el hombre desde la matriz se ha desviado. Isaías lo dijo de otra manera, que todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. Y es que por eso no invocan el nombre de Dios, y por eso es que hablan mentira, por eso es que no dan veredictos justos, cometen violencia con sus manos. Y no voy a decir más, pero la Biblia nos dice también, hermano, amigo, que tú y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que si Dios no interviene en tu vida, estás muerto. Dios le dijo a Adán, ciertamente el día que comas de ese fruto morirás. Ves un bebé, nace vivo, pero espiritualmente está muerto. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Desde cuándo? ¿Desde que tienen uso de razón o desde que han nacido? Por eso dije, aquí hay tremenda teología, o tremenda instrucción, enseñanza de la depravación total del hombre. Es que muchos tal vez no entienden qué pasó con Adán. Hay una pena, una penalización sobre Adán, sobre la raza humana. Y Romanos 5:2 dice, todos los que pecaron en Adán. Es que ¿quiénes son? Todos los que pecaron en Adán. Todos los que venimos de Adán. Tú y yo venimos de Adán. Él es como nuestro padre representativo. Y Dios puso, como tratamos de explicar, cuando hablamos de los pactos, nuestro representante es Adán. Y cuando Adán falla, es que todos hemos fallado. Todos somos hijos de Adán, todos somos hijas de Eva. Pero hay un segundo Adán que es Cristo. Pero aquí quiero decir que si tú no descubres, si tú no te ves, que te has desviado y que siempre has estado desviado, el juez justo hará lo correcto en aquel día. Simplemente no los conozco, hacedores de maldad. Y dirá a sus ángeles, apártalos de mi presencia, échalos al fuego. Ahora, cuando hablamos de la depravación total, pues lo que quiere decir es que el pecado afecta a cada parte de nuestro ser. Y por eso Pablo dice, estamos muertos. Pero Dios os dio vida, dice Pablo también, cuando estabais muertos. Y Dios promete esa vida. Cristo vino y dijo de esta manera que Él no vino a destruirlo, sino que Él vino a dar vida. Y vino a dar vida en abundancia. Yo los doy, dice, vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, el que no cree ha sido condenado. Y este pasaje podemos encontrar el Evangelio mismo ahí. Aunque el hombre haga oído sordo como hacen, aquí habla de la serpiente, o de una cobra sorda que cierra su oído, por más que se te predique, si te diga, Satanás te tiene cegado. Te tiene cegado. Estás muerto en tu delito y pecado. Satanás dice, estás bien. Así como engañó a Eva, te sigue engañando. Satanás le dijo a Eva, con que Dios dijo eso. Ciertamente dice, el día que comieras de él, serás como Dios. Y Satanás sigue engañando y dice eso. Que estás bien con Dios. Que no ha pasado nada. Y si tú mueres, no va a pasar nada. Te vas a ir al cielo. Es falso.
Es falso, amigo, es falso. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino a morir en una cruz? Si tú y yo podemos lograr por nuestros méritos, por nuestras obras, llegar al cielo, ¿para qué vino Cristo? Pregúntate. Aún dice se desviaron. Solamente te puedo decir que tú primero necesitas reconocer desde tu nacimiento. El salmista ya lo dijo en el capítulo 51, le podemos recordar que en pecado fui concebido. Y este salmo dice, desde la matriz están desviados los impíos. Y está en plural. Estás tú, estoy yo. He aquí, dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Tal vez la mayoría de nosotros no nos gusta pensar de esa manera. Y es por nuestro orgullo. Porque creemos que tenemos méritos suficientes para llegar al cielo, que no estamos a arrepentirnos, que no necesitamos de la obra completa de Cristo. Es nuestro orgullo. Pero Cristo dice, tú no tienes una justicia recta. Tú no tienes eso. No eres justo. Eres justo a tus propios ojos, pero no eres justo según lo que Dios dice. Porque tú quiebras todas las leyes, todos los mandamientos. Los jueces lo hacen y tú también lo haces. Necesitas una justicia y solamente esa es la justicia de Cristo que se te puede considerar a ti una vez que te arrepientes, una vez que veas por qué Cristo tuvo que venir a morir en una cruz. Por eso aquel día muchos dirán, Señor, Señor. ¿Qué quiere decir estos versículos? David está desafiando a los líderes. Si están haciendo de esa manera, obrando o dando sentencias, es porque han nacido, dices. Está en su corazón. Maquinan todos los días. Todo está corrompido. Para aquellos que necesitan el juicio de Dios, dice el versículo 4, envenenan a otras personas. Esto lo hacen de manera secreta. Se practica de manera personal y públicamente. Y por eso las personas que están siendo afectados oran como David, para que Dios intervenga y los destruya, porque están envenenando con sus mentiras. Crean testigos falsos para pararlos adelante, así como hicieron con Cristo. Comprar testigos falsos. Están envenenando a otros con sus mentiras y también su religión. No es que simplemente son pecadores, sino que también están dañando, están lastimando. Versículo 5, les pido 10 a 15 minutos ya para avanzar. Aquellos que necesitan el juicio de Dios no escuchan la palabra de Dios. Versículo 4, la parte B y 5, son como una cobra sorda que cierran su oído, que no oye la voz de los que encantan, ni siquiera el más diestro encantador. Oh hermanos, amigos, si esto no nos despierta, si esto no nos hace ver a nuestra condición, ¿dónde vamos a terminar? Uno es que no tienen la capacidad de escuchar. Por más que hayan estudiado para ser buenos jueces, buenos abogados, pero cuando hablamos del Evangelio, cuando nosotros queremos enseñarles la palabra de Dios, qué es lo que dice la palabra de Dios, no van a escuchar. Porque el Dios de este siglo tiene engañado. El Dios de este siglo los tiene cegado. Por eso aquí coloca, son como una cobra sorda que cierra su oído. Y Pablo dice que el hombre natural no percibe, no escucha, no entiende. No ve necesario leer la palabra, no ve necesario congregar, no ve necesario orar, la comunión con los hermanos, no ve necesario una iglesia. Se burlan. Lo mismo ocurre con aquellos a quienes David está hablándoles.
Les puedes hablar del juicio de Dios que vendrá sobre ellos y se mofarán. Sigue actuando injustamente, lo van a obviar. No pueden escuchar la palabra de Dios porque no tienen la habilidad. No pueden oírlo. Versículos 6 al 9, la oración de David por el juicio de Dios. Y aquí viene la oración de David. Oh Dios, rompe los dientes de su boca. Yo no quisiera orar así, ni tú, pero oramos para que Dios intervenga. Y la petición que hace David aquí es que destruya toda perversión, toda capacidad de ejecución que pueda realizar, que no se pueda esparcir sus venenos. Versículo 7, David le pide a Dios que lo haga desaparecer sin causa, sin daño, sin que hagan daño antes, que desaparezcan, que se diluyan como las aguas, que se conviertan en personas inofensivas, como una flecha, dice, sin cabeza, que no puedan lograr nada. Versículo 8, David le pide a Dios que destruya sus vidas, que sean como el caracol que se deslice según se arrastra, como los que nacen muertos que nunca ven el sol. Es que David pide esto, como si nunca hubieran existido esas personas. David quería que Dios hiciera esto, que lo que ellos van a planificar, su plan resulte ineficaz. Versículos 10 al 11, estamos finalizando, pero en el versículo 9, donde nos dice que estas personas creerían que se irían antes de que pudieran hacer más daño. Y versículo 10 y 11, David da su respuesta al juicio de Dios o a la venganza de Dios. Aquí podemos notar que cuando la gente ve a Dios derramar su venganza, hay dos respuestas. ¿Y cuál es esa respuesta? Versículo 10, los justos se regocijan cuando ven el juicio o la venganza de Dios. El justo se alegrará. Ahora, cuando estamos donde deberíamos estar en nuestra relación con Dios, donde no cuestionamos lo que Dios hace, sino adoramos a Dios, alabamos a Dios, porque Dios es justo, Dios es digno. ¿Cómo no nos vamos a gozar si Dios opera de acuerdo a sus atributos? Pero si tú estás andando no de una manera recta y solicitas que Dios intervenga, no esperes. El mundo reconoce la verdad sobre Dios y su venganza, versículo 11, y los hombres dirán, termina así, y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para los justos, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Oh hermanos, amigos, hay un Dios, no solamente que ve, sino un Dios que juzga rectamente, aunque tú digas, aunque muchos digan, no hay justicia aquí. No hay justicia en los hombres, sí tienes razón, pero hay justicia en Dios. Y cuando Dios juzga, el mundo sabe. El mundo sabe qué oración. Que tú y yo hoy anoche hemos leído. Que Dios puede honrarte respondiéndote cuando estás bien con Dios, como David. Como conclusión lo digo, y podemos decir, Señor, haz lo que tienes que hacer, detén las fuerzas de esos hombres, que Dios intervenga en todo el poder de las tinieblas, de cómo está en contra de los hijos de Dios. Hay muchos doctores que han estudiado para hacer bien al hombre, que hoy día solamente usan su conocimiento para asesinar criaturas en los vientres. Yo digo, si los doctores no hicieran eso, ¿qué harían las madres? No habría abortos. Se registra que cada 26 segundos hay un bebé que muere.
Y cómo podemos pedir para que Dios intervenga. Si uno de los mandamientos dice no matarás, el Señor puede respondernos y dar el golpe al enemigo de las vidas. Hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, que juzga en la tierra, como dice el versículo 11. Tu amigo puedes conocer, pero este Dios debe ser temido. Sí debe ser temido por todas las criaturas, pero no un temor de espanto de un ser divino destructor. Si tú ves que ese Dios solamente destruye, ejecuta juicios, te digo que es como la moneda de una cara, pero no has visto su amor en otra moneda de la cara, que dice: yo envié a mi hijo para que muriera en tu lugar. Así que yo te invito a través de este salmo, si tu corazón es como el versículo 2 lo describe, un corazón de maldad, de iniquidad, de violencia, necesitas un nuevo corazón. Y solamente te pido, te suplico, Señor, dame un nuevo corazón. Dios dice: yo os daré un nuevo corazón. Yo seré por Padre, yo seré por Dios para ustedes. Pídele: Señor, dame ese corazón para que te ame. Dame ese corazón para que te adore. Dame esa fe, ese arrepentimiento que necesito. Porque si no, estoy perdido. Porque desde la matriz estoy desviado. Desde que he nacido. Que Dios use su palabra en este día que el Señor nos ha dado. Oremos. Amado Dios, digno eres de toda alabanza. Toda rodilla ha de doblarse ante ti. Oh Dios, perdónanos cuando hemos obrado a la manera de un juez al juzgar con nuestros labios, tal vez no dando un veredicto, una corte, pero muchas veces, oh Dios, con nuestros labios hemos juzgado, hemos medido de otra manera. Tú no dices: con la misma vara con que midéis seréis medidos. Oh Señor, perdónanos. Solamente tú puedes medir la vara de manera correcta. Y gracias por tu palabra. Señor, invocamos que hagas justicia a los tuyos que te invocan en todo lugar por salvación, por liberación. Sé que hay gobernantes que no te temen. Hay autoridades, oh Dios, que están obrando pérfidamente. Que puedes intervenir en justicia y que las naciones, los hombres sepan que tú eres el Dios juez justo. Usa, Dios, este salmo en el corazón de tus hijos para que te reconozcan y te bendigan en los cielos y aquí en la tierra. Gracias te damos por habernos enviado a tu Hijo, por cual hoy disfrutamos la vida en Él, donde nuestra vida está escondida. Te damos gracias. Esto te pedimos en Cristo Jesús. Amén.